Hola, ¿qué tal? Un saludo cordialísimo en esta nueva semana que el Eterno nos regala hoy 19, ya yo estoy regresando los días, ¿cómo les parece? 19 de septiembre y hoy, bueno, le damos gracias al Creador que nos da la nueva oportunidad de estar aquí y a cada uno de ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares y poder compartir en el marco de esta fiesta democrática que se conmemora y que todos ustedes saben que culminará el 29 de octubre con la sufragación de su voto. Usted va, sufraga, regresa a casita y esperamos el resultado. Bueno, hoy en la política y sus protagonistas seguimos trayendo nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas caras, porque si algo he visto en estas elecciones es que hay mucha gente nueva aspirando a nuevos cargos y esa es la importancia de la democracia. En la democracia, entre mayor cantidad de personas aspiren, mayor posibilidades tenemos nosotros los ciudadanos de elegir para que después no tengamos la excusa de que voté por Pepito porque es que no había nadie más por quien votar. Bueno, hoy en la política y sus protagonistas, tengo una protagonista especial también. Ella es candidata al Consejo de Montelíbano y quiero darle la cordial bienvenida a Mayla Corena, aspirante al Consejo. Mayla, bienvenida. Muchas gracias, Cari. Gracias por la invitación y por abrirme este espacio tan importante que me permitirá compartirle a la comunidad de Montelíbano mis ideas y mis aspiraciones al Consejo del municipio. Excelente. Bueno, aparte de darle la bienvenida y recordarles a todos ustedes la importancia de ir a sufragar el 29 de octubre, a mí siempre me cuestiona algo. Yo digo, bueno, voy a hablar de Mayla, con una cantidad de retos por delante, porque yo creo que muchos de nosotros la distinguimos. Es una mujer que la conocemos abanderada de las madres guerreras en Montelíbano y en la zona del San Jorge a nivel regional también muchos la distinguen. Ha hecho un trabajo maravilloso y de eso vamos a estar hablando próximamente. Pero la pregunta es, Mayla, ¿por qué no quedarse allá dando esa lucha? Desde esa manera como la venía dando durante varios años, por supuesto, y porque ese bichito, digo yo, le llamo el bichito de la política, ¿por qué aspirar a un cargo político? Si digo, podría haberlo hecho como lo venía haciendo antes. Cari, si bien es cierto que yo he desarrollado un trabajo social a lo largo de estos 18 años, liderando procesos en la defensa de los derechos de la población con discapacidad, no solo en el municipio de Montelíbano, sino en diversos municipios del Alto San Jorge. Yo considero necesario que desde el escenario político se pueda defender y se pueda hacer veeduría del cumplimiento puntual de la norma, que vaya en beneficio del respeto de los derechos de las poblaciones menos favorecidas. Entonces considero que desde el escenario político tengo la posibilidad o quiero encontrar la posibilidad de hacer más de lo que he hecho como una ciudadana común y corriente. La investidura que otorga el Consejo Municipal me va a permitir a mí, con el favor de Dios, si soy elegida, poder tocar más puertas en representación de estas poblaciones tan olvidadas y tan abandonadas por los gobiernos locales, departamentales y nacionales. Ese es el enfoque principal con el que usted llega y usted dice algo muy importante, Mayla, y es que hemos visto que esta es una lucha de pronto de unos cuantos. Es una población bastante amplia, la población en condición de discapacidad, pero quienes dan la lucha de alguna manera por esta población es un número bastante reducido. Y bueno, acá en la región siempre la hemos visto usted y usted lo ha dicho, 18 años dando la pelea. Yo le resalto públicamente, alguien dijo que el reconocimiento en privado es nulo y yo quiero reconocerle públicamente ese trabajo social que ha hecho no solamente por una experiencia de vida propia, sino a las diferentes familias a las que usted ha ayudado. Son centenares de familias a las que Mayla Corena le ha venido tendiendo la mano, porque usted no solamente puede hablar del tema porque se lo contaron, sino por experiencia de vida, por una situación que vive a título personal, pero además de eso ha aprendido a conocer el sistema, las fallas que tiene, pero al mismo tiempo conoce todas las vulneraciones en derecho a los que de alguna manera han sido sometidas esta población.
Sí, Cari, digamos que desde mi experiencia de vida como madre de un hijo en condición de discapacidad y como persona en condición de discapacidad, pues porque muchos no saben, pero yo soy una persona con una discapacidad auditiva profunda. De hecho, tengo un implante en mi oído izquierdo para poder medianamente escuchar, y en mi oído derecho también está completamente perdido. Y digamos que en esas dos posiciones de persona con discapacidad y de madre de un hijo con discapacidad, la vida me fue instruyendo de una experiencia que me ha permitido, o que yo decidí no quedarme con el aprendizaje adquirido a lo largo de los años, sino que decidí ponerlo al servicio de las familias de personas en condición de discapacidad y de personas que tienen familiares con enfermedades de alto costo. Decidí ponerlo al servicio de estas personas para mejorar sus condiciones de vida. Entonces no me quedé solo. Digamos que encontré mi misión de vida a través de la experiencia con mi hijo y de mi experiencia personal. De alguna manera tomó este propósito. Todos llegamos a la tierra con un propósito, ¿verdad? Pero a veces eso que usted dice es muy cierto. A veces nos quedamos con el propósito y nos quedamos en lo personal. Qué bueno que lo pudo extrapolar de lo personal a lo colectivo, que es lo que ha venido haciendo durante todos estos años de ese trabajo social. En el marco de estos años, y cuando usted dice, bueno, yo voy a postular mi nombre al consejo, quiero una curul porque desde ahí yo puedo gestionar, desde ahí yo puedo jalonar proyectos, desde ahí voy a tener una investidura especial con la cual puedo trabajar a favor de esta población. Mi pregunta es, ¿cuáles son los enfoques con los que usted propone o postula su nombre al consejo? Bueno, uno de los enfoques principales es abanderar la defensa de los derechos de la población con discapacidad. No solo te hablo de derechos en salud, sino también derechos en acceso a vivienda digna, derecho en acceso a oportunidades laborales, derecho en acceso a educación. Por un lado, sería un primer enfoque. Un segundo enfoque, pues yo represento también muy orgullosamente a la comunidad LGTBIQ+, OCIGET en el municipio. Entonces, también muy preocupada por el desconocimiento que hay con relación a la comunidad, muy preocupada por la escasez de oportunidades también a título laboral, a título académico, a nivel de vivienda digna, a nivel de servicios a salud y de visibilización de esta comunidad. También mi segundo enfoque va dirigido a la defensa, a la representación y hacer incidencia de la comunidad en los distintos escenarios del municipio, que sería un segundo enfoque. Un tercer enfoque sería el enfoque como veedora de todos aquellos recursos que deben ser destinados a proyectos de inversión social. Quiero desde el Consejo Municipal, y tengo, digamos que la valentía, la berraquera, el empuje. Los que me conocen saben que yo soy una mujer que no me detengo cuando me fijo una meta, y tengo la templanza para defender los recursos del municipio, para defender y para hacer veeduría de que realmente los recursos de las arcas municipales se inviertan en la comunidad y no queden en manos de unos cuantos como ha ocurrido a lo largo de los años. Entonces el tercer enfoque sería un tercer enfoque de veeduría ciudadana, de veeduría de recursos. Y un cuarto enfoque sería un enfoque relacionado con el empoderamiento a la mujer. De alguna manera, sin el ánimo de ser presumida y de tener una actitud altiva. Yo soy una mujer que representa de alguna forma el empoderamiento de la mujer. Muchos me ven como un símbolo de empoderamiento, como una mujer aguerrida, como una mujer valiente, como una mujer líder. Pero estamos muy lejos de ofrecerle a la mujer en Montelíbano espacios de participación de manera equitativa. Los espacios están más reservados o más resegados al hombre, y la mujer sigue siendo, a pesar de que se hicieron en esta administración, se han hecho muchos esfuerzos. Igual lo ha hecho la administración con la población con discapacidad y con la población LGTBI.
pero aún nos falta. Entonces yo quiero también representar a la mujer cabeza de hogar, a la mujer que es madre soltera, a la mujer que es profesional, a la mujer que no ha tenido oportunidades, a la mujer que es violentada, que es maltratada. Digamos que representarla, empoderarla, trabajar por el empoderamiento de la mujer, y en el escenario político creo que le apuntaría, si se me da la oportunidad, le apuntaría mucho a este aspecto. Okay. Son los 4 enfoques de mi candidatura. De la candidatura. Hoy vamos a hablar de uno de esos enfoques, entonces hablemos de la población en condición de discapacidad, que es la bandera por la que muchos la conocemos. De hecho, se hizo popular, yo creo que a nivel nacional, porque ya llegó un momento que esto tuvo un tinte nacional cuando le tocó dar multitudes de luchas, no solamente, bueno, en el caso específico por su hijo, sino por muchos niños que se les venía vulnerando sus derechos. Hizo que llegara el gerente de Comeva en su momento, que nunca había venido acá a la municipalidad. ¿Qué se logró de todo esto? ¿Qué podría decir usted hoy en día? Gracias a esa lucha hemos logrado esto y esto y esto. Bueno, cuando yo insistía de manera jocosa a mis familiares y amigos y a los funcionarios de la EPS en ese entonces, que era Comeva, yo insistía que iba a llegar el momento, y decía, como diría en un término coloquial, yo decía, va a llover mierda en Catabre. Y yo soy así, los que me conocen saben que yo soy descomplicada, pero que cuando me siento vulnerada, pues obviamente tú te sientes revictimizado, tú eres revictimizado y pierdes el norte. Entonces yo advertía que en el momento en que eso ocurriera iba a llover mierda en Catabre. Intento como motivar o digamos que animar a otras madres que estaban en la misma situación de yo, la misma situación mía, madres de niños en condición de discapacidad, de aquella EPS, que también estaban siendo vulnerados y no me caminaron, les daba miedo, digamos que eso les parecía que no era lo correcto, y yo decía, hay que hacer algo porque es que no podemos seguir en esta situación, porque es que nuestros hijos nos duelen a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, se inicia esa lucha y se suman ese grupo de mujeres, y lo más bonito de todo esto, Caris, es que la calidad de vida de todos esos niños cambió notablemente. O sea, el empoderar a las madres, el mostrarles que ellas son las que tienen que defender a sus hijos, eso cambió el panorama. Entonces, listo, ahora no es solo Mayla, una mujer que sabe defender a su hijo con discapacidad, sino que hay un grupo de madres que le están enseñando a otras madres lo que aprendieron, y que se sigue replicando como esa misión de vida de ir empoderando mujeres. Entonces ha sido una cadena, o sea, ya no soy yo sola, sino que hay un grupo regado por todo el país de mujeres que están enseñando a otras mujeres a defender a sus hijos o a sus familiares, y eso ha sido lo más bonito y lo más gratificante, ver la calidad de vida de estas personas. Sí, de eso puedo dar fe, de que muchos de los niños, por no decir todos, tuvieron un cambio de vida. Y esto es importante porque justamente en el tema de la vulneración de derechos, y usted decía ahorita, es que siempre va a existir ese temor, y siempre de alguna manera esas entidades poderosas le hacen creer al ciudadano del común de que lo que ellos dicen es sagrado y que nada más se puede hacer. Pero usted dice, y yo recuerdo que en una de esas protestas que usted hacía, decía que lo que se permitía, ¿cómo es que usted dice? Yo le escuché alguna vez al pastor Javier Prioló en una iglesia en la que me congregué, Centro Familiar Cristiano. Yo le escuché en una prédica al pastor Javier decir, lo que se permite se repite. Ok. Y a mí eso me llegó al corazón, y yo me apropié de eso, y yo dije, claro, por eso es que a mi hijo le vulneran sus derechos, por eso es que se burlan de su condición, por eso es que no me cumplen con lo que los médicos le entregan, porque yo lo he permitido. Okay. Y yo dije, no lo permito más. Y en el momento en que yo dije, no lo permito más,
es no lo permito más ni para mi hijo ni para ninguna otra persona que esté en condiciones similares a las de mi hijo. Y ahí empezó la gran batalla Sí, campal que se ha desarrollado a lo largo de estos 18 años. y fíjese que contagió mucho, porque es que, bueno, la primera persona que yo le escuché a decir esa frase fue a usted, y a mí también me impactó: lo que se permite se repite. Pero después también tuve la oportunidad de acompañar a otras madres en esa usted estaba, creo que en Medellín, y entonces escucharlas decir a ella: es que lo que se permite se repite. Yo decía: esa frase es de Mayla. Entonces sí está contagiando. Se veía de pronto de que sí habían recibido el mensaje, de que sí habían entendido que la lucha por los hijos hay que darla, y que no se trata de pronto de generar actos de violencia ni nada por el estilo, pero sí se necesita en muchas ocasiones empoderarse, levantarse, porque algo que usted decía, y es: los hijos le duelen a uno, y si uno no los defiende, ¿Quién? entonces ¿quién? Por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral que no se comunica de manera, o sea, que su nivel de comunicación es mínimo, que está atado a una silla de ruedas, digamos, que está, su mente está encapsulada en un cuerpo que no puede expresarse. ¿Cómo se defiende, Caris? Entonces mucha gente hace juicios, y para muchos esa vieja es una bochinchera, esa vieja es una problemática, es una vulgar. Pero es que esto es como el carnaval de Barranquilla: el que lo vive es el que lo goza. Tú, hasta que no vives una situación en tu familia de una persona que esté en una condición de discapacidad, tú no lo vas a entender. De ahí mi mensaje de que nadie te va a defender mejor en el consejo que yo, si eres persona con discapacidad, no solo porque lo vivo como persona en condición de discapacidad, porque lo vivo como madre de un hijo en condición de discapacidad, y porque tengo la empatía suficiente, la he tenido a lo largo de los años. No estoy saliendo a decirte ahora, Total. no, Mayla apareció ahora con la locura de aspirar consejo, Así porque es. no, yo lo he hecho a lo largo de los años sin ningún reparo. Yo he detenido mi vida muchas veces, 2, 3 días, para encadenarme en una institución prestadora de servicios de salud en aras de que se le garanticen unos derechos a cualquier persona. Yo lo he hecho, yo nunca he preguntado, como decía mi comadre y amiga Eliana, es cierto, yo nunca he preguntado ni tú cómo te llamas, sino qué es lo que está pasando, y aquí estoy para ayudarte. Entonces por eso quiero llegar al consejo, porque quiero seguir haciendo. Quiero seguir ¿Qué va a hacer haciendo lo ahí? que... ¿Cómo lo va a hacer y qué va a hacer ahí cuando usted esté ahí? Ya con la investidura de concejal, digamos que cambia un poco el panorama, porque para nadie es un secreto que yo me he amparado, he recurrido a las vías de hecho. A mí me han dado resultados las vías de hecho, y con esto, con las vías de hecho, es que yo he logrado que absolutamente a las personas que he defendido se le cumplan sus derechos. Ya con una investidura de concejal, digamos que esto me da de cierta manera una autoridad, me inviste de una autoridad para defender a esta población digamos que de manera más orgánica. Ok. Tal vez menos, ¿cómo te lo explico? Tal vez menos agresiva, pero sí más orgánica y con resultados, que es a la hora del té lo que me interesa. Pero créeme que si yo llego al consejo y a mí me toca ahí encadenarme, como lo he hecho siempre por una persona, no voy a dejar de hacerlo porque soy concejal. Es que lo he hecho siempre y lo quiero seguir haciendo. Y eso es lo que yo soy, lo que a mí me identifica, lo que la gente sabe. ¿Quién es Mayla Corena? Hombre, la peleona, la que defiende a las personas que lo necesitan. Entonces... Pero usted decía ahorita, de pronto se necesita tener dos cosas, y es que si una persona o una familia no tiene un familiar en condición de discapacidad, no va a entender nunca la situación. Y yo voy a ponerlo así, de esta manera: hay mamás que desde que tienen a su hijo en una condición, con una condición de discapacidad, no son todas, pero sí hay muchas mamás, y lo podrá corroborar usted, que llevan más de 18 años trabajando con esta población, y es que hay mamás que no tienen derecho a nada porque
tienen 24 horas que estar disponibles para su hijo. Y yo creería que uno como mamá jamás se rendiría, jamás renunciaría, jamás renegaría de la atención, ¿verdad? De la protección, del cuidado de su hijo. Pero es que somos seres humanos y nos cansamos. Entonces por eso digo, y lo ha dicho usted primero que yo, es que quien lo está viviendo es quien sabe el dolor, la agonía que vive constantemente, y más cuando empieza un tema como es este que se ha vivido y que de alguna manera también lo hemos sentido de cerca, y es el tema de la salud. Entonces no están los medicamentos, no están los exámenes, no están las terapias, no están las citas en el momento que se necesitan, sino en muchas ocasiones cuando a la entidad prestadora de salud le da la gana. Ya, entonces, en muchas ocasiones, yo también digo, a todo ser humano le encantaría que sus derechos fueran respetados sin la necesidad de recurrir a vías de hecho, pero ante una vulneración de derechos como los que pudimos presenciar hace un tiempo, yo creo que allí definitivamente no había otra alternativa, porque a nosotros nos consta, de hecho, estuvimos muy cerca de usted en ese momento, o en esos momentos mejor, y la vimos tocar las puertas de buena manera, enviar las cartas, los derechos de petición, las tutelas, las quejas, el tema de la superintendencia de salud, todo como ir ese paso a paso, dándole el alcance, buscando una solución. Pero yo creo que la solución les llegó a ustedes como que en su momento, pues, no sé si todavía está, el grupo todavía conserva el mismo nombre, que es Madres Guerreras, no sé, pero creo que fue lo que les dio resultados cuando definitivamente ustedes decidió encadenarse y hacer y sí, tomar Cari, derecho. es que previo a esa vía de hecho que fue encadenarnos, cerrar las instalaciones de la sede administrativa de Comeva aquí en Montelíbano, luego en Montería, previo a eso había habido una intención de concertación. Lo hicimos de la manera, digamos, formal, mediante documentos, mediante cartas, mediante derechos de petición. Habían unos fallos judiciales a las tutelas. De hecho, habían hasta órdenes de captura. Sí, de hecho, habían órdenes de captura Sí, del representante legal de la EPS, pero nos seguían vulnerando los derechos a nuestros hijos. Entonces, ninguna mamá, ningún papá, ningún familiar llega a recurrir a una vía de hechos de esta tan contundente si no se siente revictimizado. Era lo que yo te decía ahora rato. Eso es fácil censurarlo, sí, pero es que tú, si no te sientes revictimizado, tú no vas a actuar de esa forma. Mi hijo, por ejemplo, en aquel entonces tenía un hueco que se le veía el hueso de la columna y llevaba 1 año esperando esa cirugía. Y llevaba 1 año y medio esperando una silla de ruedas que le había ordenado su médico, porque es que los médicos sí ordenan, el médico sí sabe qué requiere el paciente y sí se lo ordena. Es que queremos recargarle la ineficiencia del sistema de salud a los galenos, y los médicos no son los responsables son aquellos que deben garantizar los servicios óptimos y oportunamente. Entonces, los médicos se ordenan. Entonces, imagínate tú con tu hijo, o sea, por lo menos intenta imaginar un escenario donde tu hijo tiene un hueco que se le ve el hueso de la columna, donde tu hijo que no camina lo tienes que cargar y pesa 30, 40 kilos. Cari, es que eso, la silla de rueda no es un lujo. Total. El coche neurológico no es un lujo en una persona en condición de discapacidad, es una ayuda técnica, es una necesidad latente, y la EPS se da el lujo de decir que no. Y lo más triste es que se da en muchas ocasiones el lujo de decir que no, sabiendo que tiene los recursos, porque de alguna manera sí, sabiendo, sí, o sea, además de que, o sea, se dan el lujo de decir que no, porque les toca sacar el recurso de manera inmediata, pero ese recurso es desembolsado a través del lo que se denominaba antes FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía, que en estos momentos se llama ADRES. Esos recursos retornan a las EPS. Es decir, la EPS no los subsana, no, porque eso lo termina pagando el gobierno. Entonces, en el desorden y la desorganización del sistema de salud en Colombia, como esos recursos se demoran 2 y 3 años en ser desembolsados, la EPS no los quiere gastar, los aguanta. Pero no falta el loco que, como yo, dice, no te sigo soportando, no te sigo esperando que te burles en mi cara de la condición de mi hijo. Y bueno, vamos a ver cómo es que vamos a salir. Y es lo que le he enseñado a las personas. No lo permitas, porque es que es tu hijo, te duele a ti, es tu familiar, es tu mamá.
Bueno, sí están escuchando ustedes. Ella es Mayla Corena González, aspirante al Consejo de Montelíbano por el Partido Conservador número 9. Nos está hablando, va a trabajar con 4 enfoques principales y hoy nos está hablando con un enfoque que yo creería que todos acá en Montelíbano y parte de la región conocemos, y es esa defensa de la población en condición de discapacidad. Todos, yo creo que muchos conocemos a Juangui, conocemos la lucha que ha tenido, porque es que la lucha en la población en condición de discapacidad no solamente la vive el paciente, la vive su familia, su núcleo principal, vive esa agonía de ese cómo amanecieron hoy, el tema del medicamento, las herramientas que le ayudan a mejorar su calidad de vida. Es una lucha continua. Los insumos. Los insumos. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Juangui, que usted necesita insumos diarios, porque es un tema de médico que requiere un insumos diario. Como sondas vesicales, como a los pacientes que tienen gastroctomía, sondas gasogástricas, pañales desechables. Una persona que no controla esfínteres, que literal, así como te lo voy a decir, se hace popó y se orina, tienes que ponerle el pañal desechable. Oye, ¿cómo la EPS te va a decir que esperes? No, o sea, que no puedes esperar. ¿Tú cómo le dices a tu hijo, no te hagas popó si él no lo controla? Entonces, o sea, son una serie de vulneraciones reiterativas a tantas cosas que tú llega un momento en el que estallas. Y bueno, esta loca estalló. Aprendió cómo se mueven, aprendió las mañas de las EPS y ahí me quedé en esa tarea, digamos que sin límites de tiempo ni de espacio, de defender a las personas que lo necesitan. Okay. Cuando hablamos de la población en condición de discapacidad, ¿cómo está Montelíbano? Usted ya hizo ese trabajo porque, o sea, algo que yo quiero resaltar y aclarar es que Mayla no conoce esta población ahora que está aspirando al consejo. Son 18 años de trabajo social en el que ha venido día tras día y me consta que ha suspendido sus labores, incluso ha suspendido su tema laboral en muchas ocasiones por venir a ayudar a esta población. ¿Cómo estamos en Montelíbano? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Cómo está el nivel de respuesta? ¿Cuál es el número que tenemos de personas en condición de discapacidad? Cari, mira, en estos momentos en el municipio existe algo que se llama Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad. Es un registro que, por decirlo de alguna forma, se lo inventó el Ministerio de Protección Social, pero que para poder ejecutar ese trabajo de este registro tiene que haber una voluntad desde el ente territorial, que nunca la había habido en el municipio, que la hubo, gracias a Dios, en esta administración que está vigente, en cabeza de la gestora social, se logró hacer gran parte del registro. Los recursos son muy limitados, entonces se ha hecho por etapas, pero se avanzó muchísimo en este tema del registro y localización de la población con discapacidad, que entre otras cosas es el primer requisito o el requisito fundamental para priorizar a la población en caso de que vengan programas de interés social como viviendas, como subsidios a cuidadores, o sea, es decir, perdone que le interrumpa, pero es decir que anteriormente, yo lo voy a decir como en palabras más comunes, este trabajo que hicieron es como la base de datos, sí, es como eso, y anteriormente eso no lo teníamos en el municipio, no existía, entonces Cari, no podían reclamar ninguna familia o ninguna organización. Bueno, de hecho nunca ha habido una organización. Yo creo que paralelo al trabajo que usted hizo, también alguien más se levantó con esta lucha desde otro enfoque, pero entonces no podían reclamar derechos porque no había No, sí se podía, pero a partir de que se crea o se normatiza el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, se establece como un requisito fundamental.
para priorizarlos en los programas sociales. Okay. Entonces, ahora una persona que es víctima del conflicto armado, por ponerte un ejemplo, va a ser indemnizada. El primer requisito, si es persona con discapacidad, que reciben una indemnización mayor que una persona que no está en condición. Okay. El primer requisito que le piden es el registro. Entonces, si hay un programa de vivienda de interés social y se postulan varias personas, se le tiene que dar prioridad a la población con discapacidad y solo se le da prioridad a los que tengan el registro. Okay. Porque es decir, existimos en el gobierno nacional, existimos para el gobierno nacional, aquí estamos, esa es la manera del gobierno hacerlo. Pero entonces para poder hacer este registro se necesitaba voluntad del ente territorial y no la hubo en gobiernos anteriores. La población con discapacidad es una población totalmente invisibilizada, ignorada, relegada a estar escondida. O sea, esto empezó a ocurrir, la visibilización de esta población. Digamos que muchas personas se han levantado en un trabajo social como lo he hecho yo en el municipio. Varias personas, varias madres, en cabeza de doña Diluvina Berrocal, de Marina Vivero, que en paz descanse, mujeres que han abanderado estas luchas y consecutivamente muchas otras más personas, Carmen Otero y muchas otras mujeres que han venido como dando esa pelea, Liana Lescano. Pero digamos que en este periodo administrativo se vio la voluntad política. Okay. Es decir, no solamente, o sea, no se quedaron luchando solas y empezaron a ver de alguna manera una pequeña luz de toda esa lucha que ustedes han venido haciendo. ¿Qué viene de ahora en adelante y cuánto suma la población acá dentro de esa caracterización que ya han realizado? Bueno, en estos momentos la población asciende a más de 1,000 personas. En condición de discapacidad. El registro no se ha logrado hacer de toda la población. Se está haciendo por etapas, como te venía comentando. Y bueno, ¿qué se viene? Se viene la creación y el diseño de la política pública de discapacidad, que también, gracias a Dios, la gestora social se ha, digamos que, empoderado de este tema y nos ha abierto el camino. Entonces se está haciendo en estos momentos con la Universidad del Tolima, se está haciendo, bueno, no recuerdo si es la Universidad del Tolima o la de Bucaramanga, bueno, con una universidad se está haciendo, digamos que un diagnóstico de la población con discapacidad, como para recoger información que nos diga, esta es la realidad que vive la población con discapacidad, para entonces, en ese orden de ideas, proponer la política pública de discapacidad. Entonces, se está avanzando en ese tema, entonces auguran buenos vientos para la población con discapacidad en el municipio. ¿Y usted ha estado metida en todo este proceso que se está haciendo ahora? Sí, en algunos detrás de bambalinas, en otros participando, pero sí. Excelente. Y miren que es importante porque si no hay un tema de caracterización, pues vamos a seguir hablando de la población en condición de discapacidad, pero al menos ya tenemos, Mayla nos acaba de decir, hombre, ya tenemos en alguna de las etapas que se han realizado, ya podemos decir al menos que Montelíbano tiene un promedio de 1,000 personas en condición de discapacidad. Oiga, pero hay algo que no podemos negar y es que son personas integrales como usted, como yo, y yo siempre he dicho, todos, así como se habla de la ignorancia, dice, todos somos ignorantes, aunque no todos ignoremos las mismas cosas. Todos en algún momento tenemos un tema de condición de discapacidad, aunque de pronto no sea lo visible, aunque de pronto no tengamos que andar en silla de ruedas, aunque de pronto no tengamos, mire, el hecho de que nos tengamos que poner un par de gafas, ya tenemos una condición de discapacidad. Una limitación. Exactamente. Sí. Entonces, a veces miramos a la población en condición de discapacidad como si fueran personas, sí, pero que tenemos que tenerlas por allá apartadas y no, hay que luchar por sus derechos, hay que luchar por la integridad de cada una de estas personitas y sobre todo, y no estoy diciendo que los mayores no lo merecen, pero es que a uno le parte el alma y lo digo con conocimiento de causa, verlos, cómo se le vulneraban sus derechos hace unos años, porque yo sé que esta situación ha mejorado, sin decir de que está mejor en un 100%, sí, claro, ¿verdad? Sí, falta mucho, pero sí, sí se ha avanzado mucho en este tema y cómo ha mejorado su calidad de vida, verlos sonreír, yo creo que es el mejor pago que usted ha recibido. Sí, Cari,
yo alguna vez me encadené en Montería con una mamá por un niño que necesitaba un implante coclear bilateral. En aquel entonces yo no había perdido. Hace como 3 años. Sí, en aquel entonces yo no había perdido mi audición. Posterior a eso es que yo empiezo a notar mi dificultad auditiva y posterior a eso es que a mí me diagnostican con otoesclerosis severa. Y su mamá, al día de hoy, que entablamos una amistad a razón de aquella lucha, su mamá me mandaba los videos de cuando Matías empezó a hablar. Sí. Cuando empezó a decir mamá, cuando Matías empezó a cantar, y yo muchas veces lloraba porque yo sé lo que es para una mamá que su hijo no hable. Y eso, o sea, ese milagro de vida que no es solo para ese niño, sino que es para su familia, para sus abuelos. Sus abuelos me ven en la calle y ellos me abrazan con ese cariño, con ese agradecimiento. Eso para mí es, o sea, yo digo, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Así me costó que me echaran a la policía, me costó que un policía me agrediera, o sea, eso me cuesta una cantidad de cosas, pero... La estigmatización de quien desconoce la lucha que han librado, porque sí, claro. es algo que también doy fe de esa estigmatización o de mirarlas, y no solamente usted, también a otras que se sumaron a esta lucha, de mirarlas como decía usted. Las bochincheras, las problemáticas, sí, me ha tocado en sitios donde voy dispuesta a defender a alguien, que hay gente que me dice, tú eres una bochinchera, tú esto, pero más allá de eso yo sé cuál es mi lucha, ¿verdad? Y yo entiendo perfectamente lo que vive una familia con esta situación. Bueno, ahí estamos dialogando con Mayla. Eliana Lescano, está hablando de Eliana. Eliana, un saludo para usted. Ella es una mamita que también tiene a un niño en esta condición y dice que esta es la persona que Montelíbano Córdoba necesita para luchar por la inclusión, el respeto y sacar a flote proyectos colectivos que mejoren el bienestar de toda la comunidad. 100% de acuerdo con Eliana en ese mensaje. Ahí está. Mayla Corena es la persona que necesita. Jadelis, totalmente, la discapacidad no solo es estar en una silla de ruedas. Jade, un saludo para usted también. Jade ha sido una guerrera, Eliana. Sí, ellas son de ese combo de las pelionas. Del grupo de las pelionas, como en ocasiones le dijeron. Y la verdad es que a uno sí le duele que la llamen las pelionas. Bueno, en mi caso particular me duele porque vi algunos comentarios que uno dice, pero esta persona, y sobre todo una mamá, que uno, como decía, dice el adagio popular, no hables mal del hijo ajeno o no hables mal de una mujer porque no sabes ni el pasado de tu madre ni el futuro de tus hijas. Entonces uno no sabe en la vida dónde va a llegar, y pensar que quien lucha por los derechos de un niño en condición de discapacidad es un bochinchero es ser totalmente ignorante, porque uno no sabe si mañana o pasado de un momento a otro le da cualquier tema de salud y termina uno en una condición de entonces ahí sí ya ella no es la ignorante. Ya entonces ahí sí le gustaría que luchen por ella. Entonces, en este tipo de cosas siempre la prudencia y el tema de empatía es indispensable para entender la situación que viven otras personas. María del Castro, un saludo para usted. Es una de las mejores tutelas a las EPS del Magisterio Medicina Integral y Juangui. Bueno, esto es como parte de lo que usted ha venido haciendo en toda esta lucha. Mayla, usted nos ha dicho, por ejemplo, bueno, ya se está trabajando, ya se nos acabó el tiempo, pero es que esto no puedo dejar de decirlo, y es, usted nos dice, yo voy a aspirar, estoy aquí, postulé mi nombre al Consejo Municipal, pero ya viene trabajando paralelo a ese trabajo de 18 años, un trabajo social con esta población. También ha venido de alguna manera junto a la gestora social Olga Plaza y otro grupo de profesionales trabajando el tema de la política pública para personas en condición de discapacidad. Cuando usted llegue al Consejo, ¿cuál es la garantía o cuál es el compromiso mejor que usted asumiría en relación con este tema de la política pública para esta población, y cómo jalonaría los proyectos, los recursos y esto? Cari, la intención y digamos que la motivación es que se dé cumplimiento a la política pública de discapacidad, que todavía no existe, como te comentaba, está en proceso de establecerse.
Entonces, la intención es velar en estos momentos. La primera pregunta que yo me hago y que los que me conocen saben que la he hecho a los candidatos y es, en tu plan de gobierno, ¿estamos incluidos la población con discapacidad? ¿Está incluida la población, la comunidad LGTBIQ+, o CIGET? ¿Por qué? Porque ese es el derrotero luego del plan de desarrollo. O sea, el plan de desarrollo se fundamenta en el plan de gobierno. Entonces, nos ponen por allá en una parte chiquitico, personas en condición de discapacidad, pero no hay como tal en muchos de los candidatos un compromiso muy genuino con esta población, y yo voy a estar ahí para decirles, hey, ¿qué hubo? Yo puedo hacerlo. Ese es uno de sus compromisos, pero una vez esté allá, el tema de lograr que porque esa política, y usted dice, acá necesitamos la política pública a nivel local, pero es que ya el gobierno central ya tiene también se han dado unas directrices, pero no se puede empezar a ejecutar si no se hace desde los entes municipales. Entonces, hay unas directrices y digamos que unos avances en materia de salud y de educación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pero estamos a años luz de eso. Entonces, digamos que la política pública de discapacidad nos permitiría ya a nivel jurídico garantizar muchas cosas. Entonces, mi intención es seguir defendiendo a la población, Cari, como te decía, que la gente sepa que yo no soy una persona que apareció a ofrecer trabajar por una población determinada ahora en tiempo de política. Yo he sido una mujer de todo tiempo y quiero seguir haciéndolo. Ese es mi mensaje. Quiero seguir haciéndolo desde el escenario político. Yo le hago una pregunta así como un tantico indiscreta, pero ustedes saben que yo normalmente no es que sea así como que, ay, que a mí me sobre esa discreción para preguntar. ¿Cómo está haciendo usted? Y le pregunto esto porque normalmente uno ve en tema político, y una de las cosas que hemos dialogado acá con las mujeres, que hemos tenido muchas mujeres acá en la mesa de trabajo, en temas de relación de liderazgo, democracia, sociedad, y es a nivel económico, ¿cómo les va a las mujeres? Porque estamos hablando de que se han hecho cosas buenas, sí, pero hay una brecha de desigualdad bastante amplia. ¿Y cómo le va a usted en temas económicos versus campaña al Consejo? ¿Cómo lo está haciendo y cómo transmite ese enfoque de que está haciendo una política diferente? Cari, yo pienso que si queremos obtener resultados distintos a los que hemos obtenido durante todos estos años a nivel de política, tenemos que actuar de manera distinta. Entonces, mi mensaje ha sido, oye, no me vendas tu voto, no me vendas tu oportunidad de decidir que alguien te represente. Confía en que yo he hecho un trabajo y lo voy a seguir haciendo. No estoy participando de esa política o de esa politiquería. Sí, politiquería, esa es la palabra. De esa politiquería de yo te doy tanto para que votes por mí. No estoy de acuerdo con eso. Considero que no es la manera idónea de llegar a un cargo de elección popular. Mi intención es seguir trabajando. Entonces, claro, se asignan recursos desde la campaña central, para nadie es un secreto, pero yo estoy tratando de ser muy mesurada con el uso de estos recursos, porque yo no quiero caer en lo que ha caído todo el mundo a lo largo de los años. Yo no te puedo asegurar nada porque yo no he sido testigo visible de nada, pero sí se sabe que el ejercicio político, digamos que por idiosincrasia y por cultura, acá en esta zona del Caribe, en esta zona costeña, está muy arraigado a esa conducta inadecuada de comprar los votos. La gente está muy acostumbrada. Esto ha sido un círculo vicioso. Claro, el político le enseña al ciudadano, al votante, que solo aparece en tiempo de política y después se les pierde, no contestan el teléfono, no aparecen, nunca más están. Entonces no los representan durante los 4 años de administración. Entonces el ciudadano ha entendido que tiene que aprovechar la oportunidad de la política, porque los 3 meses de política, porque ahí lo único que él va a sacar o en lo único que él se va a beneficiar es en estos 3 meses. Entonces eso se ha convertido en un círculo vicioso. Desde mi candidatura hemos querido romper esto.
Este esquema No es equivocado no es fácil. Yo he llorado, yo me he llevado unas decepciones muy grandes, pero también me he encontrado con mucha gente en el camino que sí cree que se puede hacer distinto. Entonces, la invitación es a ese grupo de personas que necesitan, que añoran, que desean, que anhelan un Montelíbano diferente, a que elijan de manera diferente. Oye, no se necesita ser el más estudiado o el más preparado para saber que si tú solo apareces en tiempo de política, solo estás siendo un oportunista. Solo es cuestión de ser objetivos en nuestros análisis y elegir a las personas que en realidad nos representen. Bueno, ahí tienen ustedes, ahí le están diciendo, explicándonos a todos cómo es este tema de la política. Yo comparto 100% esta opinión, y es que, hombre, dejemos de cobrar por el voto, votemos a conciencia. Yo siempre he dicho, yo pierdo con dignidad. Ese cuento de que, ay, no, es que yo me voy por el lado ganador. No, yo me voy por la dignidad. Yo prefiero votar por una persona, ay, no, perdió, no me importa, pero supe que entregué mi voto a una persona con la que me sentí identificada y representada. Exactamente, y que es una persona que, como acaba de decir Mayla, no salió únicamente en la temporada del trimestre democrático, sino que participó integralmente en la comunidad. Esto es importante. Jadelis dice que Mayla Corena González, Eliana Lescano y Denis López somos unas madres guerreras para nuestros hijos. Hemos llorado, sufrido, pasado adversidad, pero, dice ella, también hemos visto la gloria de Dios en nuestros hijos. Estoy de acuerdo con eso. Son mujeres que les ha tocado duro, y yo creería incluso que les ha tocado revestirse de una coraza, donde en muchas ocasiones, a diferencia de pronto de quienes no tienen hijos en condición de discapacidad, hacerse tan fuertes, que rara vez uno las escucha hablar de problemas psicológicos o de estrés. O si tienen el problema psicológico o tienen el estrés, miran que sus hijos tienen mayor necesidad, entonces terminan ellas en un segundo plano con tal de defender esos derechos. Y eso hay que valorarlo en la vida, hay que amarlo, porque hace algunos días alguien estaba acá en esta mesa de trabajo y decía, hablaba de la diferencia entre ser madre y ser progenitora, y hablaba de cómo, o padre y progenitor también, y cómo en muchas ocasiones hay madres que regalan a sus hijos, ¿verdad? Pero también habemos madres que damos hasta la última gota de sudor, y estas son estas mujeres en cabeza de Mayla Corena, que ha venido dando esta lucha. Mayla, se nos acabó el tiempo hace ratico, pero seguimos aquí dando lata. Por favor, ¿cuál es su mensaje? Se despide. Yo espero el próximo martes tenerla por acá nuevamente. Cari, muchas gracias por el espacio. Me despido dejándole a todas las personas que nos ven un mensaje de esperanza, un mensaje de objetividad al momento de elegir a las personas que nos van a representar en el Consejo Municipal, en la alcaldía del municipio. Seamos lo suficientemente responsables al momento de votar para que podamos obtener esos resultados que tanto anhelamos y que tanto pregonamos que se necesitan. Resulta que nos damos golpes de pecho diciendo que Montelíbano está esto, Montelíbano está lo otro, pero ¿qué hacemos nosotros desde nuestro rol de ciudadanos con nuestra capacidad decisoria? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Entonces la invitación es a ser objetivos en el momento de elegir. La invitación es a elegir personas que los representen a ustedes en el Consejo Municipal, personas que defiendan sus derechos, personas que no tengan miedo de levantarse y decir, no estoy de acuerdo con esto por esto y esto, y de hacerlo público delante de la comunidad. Yo considero que se ha caído en algo en el municipio que es catastrófico, y es que el entorno del Consejo Municipal es un entorno cerrado. ¿Por qué, si los ciudadanos pueden ser veedores? ¿Por qué cuando se debate en el Consejo Municipal se debaten proyectos de gran envergadura, proyectos que pueden generar un impacto social grande? Porque nunca estamos ahí como dolientes, si son nuestros recursos los que están en juego. Entonces, ¿por qué siempre es un recinto cerrado,
¿Por qué no adoptamos la responsabilidad de estar ahí presentes y defendernos? Entonces, la invitación es esa, Cari. Yo no me llamo Mayla Corena, me llamo C9, y la invitación es a elegir de manera responsable. Bueno, ahí está, este es el mensaje de Mayla. Usted este 29 de octubre, yo acá no le voy a decir que vaya y vote por Mayla, porque una de las cosas que hacemos aquí es decirle, escúchelos, converse con los candidatos, escuche cuáles son las propuestas y los que traemos aquí, escúchelos atentamente y mire si tienen la capacidad de hacer transformación y ese anhelado cambio que en muchas ocasiones, decía Mayla, estamos pregonando, pero que más que decirlo es que este 29 de octubre, cuando usted y yo tenemos esa autoridad, ese poder para cambiar las cosas, lo hagamos de manera respetuosa, equitativa, responsablemente, irresponsable no, de manera responsable, ¿verdad? Para que usted y yo podamos ver esos cambios. Recuerde siempre, cuando usted decide vender su voto, no solamente está recibiendo míseros 100,000 pesos. ¿Son plata? Sí, en el momento usted los cogió y fue y hizo un mercadito, 100,000 pesos, le alcanzan mucho. 3 días de comida. Pero recuerde que tenemos 4 años. 4 años en la administración a la persona que usted elija, llámese consejo, llámese alcaldía, llámese asamblea, llámese gobernación, llámese diputado. Entonces tenemos que elegir bien. Un saludo a doña Ignacia, que está por allí agradeciendo la entrevista, pero también dice que vamos, Montelíbano, familiares y amigos que han visto a Mayla luchar a capa y a espada por la población en condición de discapacidad. Apoyemos esta noble causa. Bueno, un saludo para nuestra querida amiga ahí, doña Nacha, que ha estado también ahí conectadita, y a todos los que han estado allí conectados. Y Cari, la invitación también es a replicar el programa, a compartirlo, a compartir el mensaje, porque a veces uno se queda corto en los tiempos, en este tiempo de política, no alcanza uno como a visitar y a llegar a todas las personas a las que quiere llegar. Entonces yo los invito de manera respetuosa a compartir el mensaje, si usted se siente identificado, a compartir el sentir y a invitar a otras personas a ser parte. Tal vez esto es una locura, yo me embarqué en una locura y estoy consciente de eso, pero yo no he sido muy cuerda a lo largo de los años. Eso iba a decir. Pero sí, o sea, embárquense conmigo en esta locura y ayúdenme a replicarlo. Una locura que ha generado miles de sonrisas que satisfacen, que a uno sí se le salen las lágrimas, pero ya de felicidad, a diferencia de cuando vemos a los niños en unas situaciones bastante precarias. Cari, es lo mismo tener a una persona en condición de discapacidad que no tiene calidad de vida a tener una persona en condición de discapacidad con calidad de vida. Cuando yo veo a mi hijo salir en esa silla eléctrica, desplazarse al colegio, a salir, cuando yo le veo esa independencia a Juan Guillermo, yo digo, ha valido la pena. No es lo mismo verlo propulsar su silla de ruedas a que él vaya, digamos que manejando una motorizada. Entonces, es que la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad cambia notablemente con la optimización de los servicios de salud. Bueno, ahí tienen, mira, aquí nos podríamos quedar porque si nos ponemos a hablar de Juan y de todo ese proceso maravilloso, no termina llorando, por el que Dios le ha permitido pasar a esta familia. Bueno, tenemos tanto de largo como de ancho para cortar junto a todas las dificultades, pero lo importante es que han perseverado en el proceso. Y bueno, ahorita Mayla está aspirando, ya saben, con Partido Conservador número 9. Ahí está, número 9, Partido Conservador. Usted es libre de votar, pero eso sí, lo que sí le recomendamos es que no se abstenga, porque el abstencionismo le hace daño a la democracia, le hace daño a los hijos suyos y a los míos también. Entonces, 29 de octubre salimos todos a votar tempranito, regresamos a casita y ya nos dedicamos a las labores, a la cotidianidad y a esperar los resultados de los nuevos elegidos. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos a reunir con Mayla porque vamos a estar hablando también, vamos a hablar de la comunidad LGTBIQ+, vamos a estar hablando en el próximo programa, así que desde ya quedan cordialmente invitados. Un abrazo para todos. Huérgala.